Buenos días, estimados alumnos del tercer año de secundaria. El día de hoy en el curso de biología vamos a culminar con el tema de la biocenosis. Recuérdate que biocenosis viene a ser el factor abiótico o el factor biótico. ¿Qué viene a ser biocenosis? ¿Factor abiótico o factor biótico? El factor con vida o sin vida, chicos. ¿Qué estamos viendo? Con vida. Exacto, ¿no? Estamos viendo el factor con vida, ¿cierto? El factor biótico, mis biocenosis, vida, cenosis, comunidad, ¿cierto? Puede ser llamado también así, de simple, ¿no? Así, de simple manera, comunidad. Puede ser llamado conjunto de seres vivos o simplemente el factor biótico, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de los seres vivos, ¿no? Que tú sabes que hay 5 reinos, ¿ya? ¿De acuerdo? Dentro de esos 5 reinos, dentro de todos los seres vivos, pues ellos también se están relacionando, ¿cierto? Existen relaciones entre ellos, las cuales pueden ser de dos tipos. Relaciones intraespecíficas, es decir, entre individuos de la misma especie, por ejemplo, entre dos gatos, entre una manada de elefantes, no sé, entre una manada o una bandada de palomas. Esas son relaciones intraespecíficas entre individuos de la misma especie. En cambio, las relaciones interespecíficas son las relaciones que van a existir entre individuos, pero de diferentes especies. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cómo se da la relación entre un león y una hiena. Por ejemplo, cómo se da la relación entre el ser humano y un parásito, una garrapata. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, esas son relaciones interespecíficas entre individuos de diferentes especies, ¿ok? La clase pasada ya les expliqué acerca de las relaciones intraespecíficas, que pueden ser de dos tipos. Tenemos las positivas, llamadas también asociaciones, ¿no? O las negativas, llamadas también las de competencia, ¿ok? Las positivas es pues cuando se juntan, ¿no? Esos individuos de la misma especie y esa unión va a traer como beneficio algo. Se favorecen de esa unión, ¿de acuerdo? Hemos visto, ¿no? Las relaciones o asociaciones de tipo familiares, que son de 3 tipos, les dije, las monógamas, las polígamas o las matriarcales. Hemos visto las coloniales, las gregarias, en donde se diferencian con las familiares. Las gregarias no necesariamente tienen que ser familia, ¿cierto? No necesariamente tiene que haber lazos consanguíneos, ¿no? Para que la diferencien de las familiares. Las estatales, en donde hay estratos, ¿no? Hay jerarquía, alguien va a mandar, ¿cierto? Alguien está en la punta de la pirámide, ¿ok? Y en cuanto a las negativas, que son de competencia, ¿no? En donde la unión de organismos de la misma especie, ¿no? Trae como consecuencia algo negativa, algo desfavorable. ¿Ok? Tenemos aquí las competencias por la luz, por ejemplo, las plantas, competencias por el alimento, ¿no? Por ejemplo, los leones, ¿no? Competencia por las hembras, competencia por el territorio. ¿De acuerdo? Ahí hemos acabado o hemos terminado de ver las relaciones intraespecíficas, ¿no? Y nos quedamos aquí, Miss, hablando acerca de las relaciones interespecíficas, ¿no? Que son entre individuos de diferentes especies. También tenemos de dos tipos. Tenemos las relaciones positivas, ¿no? Y las relaciones interespecíficas negativas. Dentro de las positivas, obviamente, la unión de esos dos individuos o más de diferentes especies va a traer, ¿no? Como consecuencia algo favorable. De algo se van a beneficiar, ¿no? Ambos se van a beneficiar, Miss, ¿de acuerdo? Entonces, miren acá, dice, la unión favorece a la sobrevivencia del individuo o de los individuos, ¿cierto? Tenemos aquí, primero hemos visto el mutualismo, que pueden ser de dos tipos, ¿ah? Mutualismo, ambos organismos se benefician. Puede ser, Miss, de dos tipos. El mutualismo obligatorio, en donde existe dependencia, eso significa que si uno deja de existir, el otro se muere. Y viceversa, ¿cierto? Y el mutualismo facultativo, llamado también la protocooperación, en donde no existe dependencia. Si el otro no está o el otro no existe, no quiere decir que el otro individuo se va a morir, ¿cierto? No hay dependencia, ¿no? Les he explicado ya un montón de ejemplos, chicos. En caso del mutualismo obligatorio tenemos los líquenes, que ya les dije que es la asociación entre un hongo y una alga. ¿De acuerdo? Hongo más alga. Tenemos las micorrizas, mico que viene de hongo y rizas que viene de raíz. ¿Quiénes tienen raíz? Las plantas, nadie más, ¿cierto? Entonces viene a ser la unión entre el hongo y la raíz de una planta. Tenemos aquí los nódulos, ¿ya?
como por ejemplo, que viene a ser la unión entre las raíces de las plantas leguminosas, como por ejemplo los frijolitos, con una bacteria que vendría a ser del género Rhizobium, ¿no? Se llamaba así Rhizobium porque se unía a las raíces de esta plantita leguminosa y le daba el nitrógeno, les había mencionado. ¿Ok? Le daba el nitrógeno a la planta para que tenga un buen desarrollo, ¿no? Como parte del abono. ¿De acuerdo? Tenemos aquí entre las termitas y los protozoarios, ¿cierto? Las termitas son una especie de hormigas, les dije, y los protozoarios viven dentro del aparato digestivo de las termitas para que de esa manera puedan degradar la celulosa. Acuérdate que las termitas, ¿no? Comen madera, comen plantas, entonces ayudan a la degradación de la celulosa, pues que es un carbohidrato presente, ¿ya? En las plantas, ¿ok? Entonces, aquí hay un mutualismo obligatorio. Si no existe el otro individuo, el otro se muere. Dependencia, ¿ya? Y por otro lado tenemos el mutualismo facultativo, llamado también protocooperación, ¿no? Aquí no existe dependencia, no quiere decir que si uno falta el otro va a morir, ¿cierto? Sí ayudan nada más, ¿ok? Tenemos entre los pulgones y las hormigas, la anémona y el pez payaso. Acuérdate que en caso de la anémona, ¿no? La anémona viene a ser un celenterio, que tiene forma de flor, y habíamos dicho que le sirve como un medio de hábitat, ¿no? Para el pez payaso. Y el pez payaso que le daba, ¿no? Creaba corrientes de agua de esa manera, ¿no? Limpiando el agua, ¿no? Libre de toxinas y oxigena más que todo, ¿no? El hábitat en donde se encuentra la anémona, ¿de acuerdo? Y también dijimos que el pez payaso le protegía de de algunos peces mariposas, te había mencionado, ¿no? Que trataban de cortar la parte distal de la anémona, ¿no? Entonces le daba protección también el pez payaso a la anémona, ¿de acuerdo? Tenemos entre el cocodrilo y el chorlito. En este caso, no sé, creo que ahí me quedé, ¿de acuerdo? Creo que ahí me quedé, creo que no te expliqué todavía. Ya. Otro ejemplo de mutualismo facultativo tenemos entre un cocodrilo y un chorlito. ¿Mis que es un chorlito? Es una avecita, ¿de acuerdo? Es una ave, ¿no? Entonces, el cocodrilo, jovencitos, una vez que termina pues de comer, una vez que termina de alimentarse, acuérdate que el cocodrilo es un animal carnívoro, y como es un animal carnívoro, la carne que consume se va a quedar entre sus dientes, ¿de acuerdo? Se queda entre sus dientes. Es por eso que los cocodrilos, después de terminar, de acuerdo con su alimento, se quedan buen tiempo pues abiertos sus bocas, y esto tiene un objetivo. ¿Por qué? Dejan abierto su boca para que dejen posar, ¿no? A este chorlito, de acá, ven a la avecita acá, para que empiece a sacar todas las comiditas, no toda la carnecita que se ha quedado entre sus dientes. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, el chorlito le está ayudando al cocodrilo, pero también el cocodrilo, ¿no? Le está ayudando al chorlito para que se alimente esto, ¿de acuerdo? Pero no es un mutualismo, ¿no? No es una unión dependiente. No quiere decir que si el chorlito no está, pues el cocodrilo se va a morir, no es así, ¿no? O si el cocodrilo no está, el chorlito se va a morir, no es así, ¿cierto? Entonces solamente existe pues protocooperación, ¿ya? Aquí no hay dependencia, pero se benefician los dos, ¿de acuerdo? Tenemos ahí entonces, ¿no? El ejemplo entre el cocodrilo y el chorlito. También tenemos otro ejemplo que es entre el cangrejo y los celenterios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? La unión de una hidra con un cangrejo, ¿de acuerdo? ¿No? En donde, pues, la hidra, ¿no? Le sirve al cangrejo, la hidra le sirve como una especie, ¿no? Para que pueda camuflarse el cangrejo, ¿de acuerdo? Muchas veces el cangrejo se esconde entre las hidras para que pueda camuflarse, ¿de acuerdo? Para que pueda camuflarse. Pero el cangrejo también de esta manera le brinda protección a la hidra, ¿ya? Le brinda protección. Entonces sí ayudan, ¿no? Protocooperación, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí otra relación positiva que viene a ser el comensalismo. En este caso, jovencitos, ¿ya? Se unen dos individuos de diferentes especies, pero solamente uno se va a ver beneficiado y el otro se va a ver afectado. No, recuérdate que estamos en una relación positiva, en donde nadie tiene que salir afectado. Pues puede uno beneficiarse y el otro pues no se afecta ni le hacen daño, ¿no? Ni le trae un mal ni le hace un bien. O sea, es como que neutro, ¿de acuerdo? Entonces, el comensalismo es cuando solamente un organismo se beneficia sin afectar al otro. Por ejemplo, ¿no? Entre un tiburón y una rémora, ¿de acuerdo? Ustedes saben que las rémoras siempre andan pegaditos al tiburón. ¿Por qué, Miss? Porque van alimentándose de todos los restos alimenticios que va dejando el tiburón. Mientras el tiburón, ¿no? va comiendo, va masticando sus alimentos, siempre deja caer residuos de su boca, y de esos residuos se alimenta la rémora, ¿de acuerdo? Entonces, la rémora, pues se lleva un beneficio, ¿cierto? Para él hay una ventaja de esta unión, pero para el tiburón, Miss,
¿El tiburón qué gana con esto? Nada, pero tampoco le hace daño que la rémora esté viviendo pegada a él. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, jovencitos, solamente se lleva el beneficio la rémora. Por lo tanto, le ponemos un signo positivo. Y el tiburón, ¿no? No se afecta, sale sin daño, ni tampoco le hace un bien. Entonces se lleva 0. ¿De acuerdo? También podemos identificar poniéndole un signo, de acuerdo a los individuos, para darnos cuenta más adelante cuando nos pregunten en los ejercicios, ¿de acuerdo? Ya nos puede decir, ¿no? Uno se beneficia, tiene un signo positivo, pero el otro no le hace daño, ni tampoco le hace un bien, tiene como signo un 0. Entonces podemos también ayudarnos con esto, ¿ya? Alguien tiene un signo positivo y el otro no, tiene un 0. Entonces, comensalismo. En caso del mutualismo, por ejemplo, como ambos se benefician, por ejemplo, aquí la abeja con la flor, ambos van a tener 2 signos positivos, porque se están beneficiando, los dos salen beneficiados, ¿no? Tanto la abeja positivo y la flor también positivo. Igualito para todos, ¿no? Por ejemplo, aquí el hongo con la raíz de la planta, ambos también tienen signos positivos porque ambos se benefician. ¿De acuerdo? En cambio, en el comensalismo, la rémora solamente se lleva el signo positivo porque él se beneficia, pero el tiburón, pues nada, ni le hace un bien, ni le hace un mal, ¿no? No le afecta. Entonces le ponemos 0. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos otro tipo de relación interespecífica positiva que viene a ser el inquilinismo, ¿no? Como su propio nombre dice, o sea, un organismo va a ser inquilino de otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí el cangrejo ermitaño y un caracol, ¿de acuerdo? Dice, el inquilinismo es cuando un organismo sobrevive, ¿no? Sobre otro o dentro de aquel. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño y el caracol. Muchas veces, jovencitos, el caracol pues deja, ¿no? Su concha, deja su manto, ¿de acuerdo? Deja su manto y esto es aprovechado por el caracol, ¿no? Que vive como un inquilino en la concha del caracol. ¿El caracol se ha visto afectado? No, no le ha hecho daño, entonces le ponemos un 0. Pero en caso del cangrejo, sí se ve beneficiado, ¿cierto? Porque pues lo está usando como una casita, ¿no? Como un hábitat, ¿cierto? A la concha del caracol. ¿Y por qué lo utiliza? Para no dañarse, ¿no? Su parte ventral. Porque recuerden que el estómago de los cangrejos son muy frágiles, son muy débiles, ¿de acuerdo? Entonces, pues el cangrejo se lleva un signo positivo y el caracol que ha dejado su concha ni le afecta, no le hace nada, ¿no? No le afecta en nada, ni un bien ni un mal. Entonces le ponemos un 0, ¿no? Palabra clave aquí, un organismo que vive dentro de otro, ¿cierto? Entonces facilito diferenciarlo con el comensalismo, ¿ya? El inquilinismo, su propio nombre lo dice, ¿no? Alguien es inquilino de otro, ¿cierto? Pero el que da el hospedaje no se ve afectado, ¿de acuerdo? Por eso le damos un 0, ¿ya? Otro ejemplo podría ser, pues, ¿no? Entre los búhos, por ejemplo, la relación que hay entre los búhos con las plantas, ¿cierto? Con los árboles, ¿no? Perdón, con los árboles, entre un búho y un árbol. Ustedes saben que el búho utiliza el árbol como un hábitat, ¿cierto? Vive dentro de los árboles, ¿no? Por lo tanto, pues, ¿no? El búho sería el inquilino del árbol. ¿Y le causa algún daño al árbol mismo? No, nada, no le causa daño, no le afecta. Por lo tanto, también, pues, el que se beneficia solamente es el búho, pero el árbol no le ponemos un 0 porque no le afecta, ni le beneficia ni le daña, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí pues otro ejemplo, ¿ya? Ahora, por aquí, en las relaciones interespecíficas, ¿no? De tipo negativas, ¿no? Obviamente aquí su unión va a perjudiciar la supervivencia del organismo o de los organismos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos aquí la relación interespecífica negativa llamada el parasitismo, ¿de acuerdo? En caso del parasitismo, jovencitos, ¿ya? Aquí un individuo va a actuar como huésped y el otro va a actuar como hospedero. Dice, el huésped vive a expensas del hospedero, en donde el huésped va a hacer daño al hospedero, ¿de acuerdo? El huésped va a hacer daño al hospedero. Por ejemplo, tenemos aquí la relación entre un piojo y el ser humano, ¿no? Entre la cabeza del ser humano, ¿cierto? ¿Quién mis aquí es el huésped? El huésped viene a ser el piojo, ¿cierto? Y el hospedero viene a ser el ser humano, ¿cierto? ¿Quién se beneficia, mis? ¿Quién se beneficia? En este caso el piojo, por lo tanto se lleva un signo positivo. Pero mis, estamos dentro de relaciones negativas, obviamente. Alguien va a salir dañado. ¿Quién va a salir dañado? El ser humano. Por lo tanto el ser humano se va a llevar pues un signo negativo porque él es el que sufre el daño, ¿no? Por el huésped, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos, por ejemplo, la relación que existe entre un gusano intestinal, por ejemplo la tenia, o por ejemplo un Ascaris lumbricoides, el Oxyurus, etcétera, ¿no? Un montón de gusanos, ¿ya? En donde pues el gusano va a ser el huésped, ¿no? Y el hospedero, mis, ¿quién va a ser? Obviamente puede ser el ser humano, o puede ser un perro, puede ser por ahí un cerdo, que también tienen, ¿no?
parásitos, gusanos dentro de su aparato digestivo, ¿cierto? Entonces, el gusano, que es el huésped, se lleva un signo positivo, pero el ser humano se lleva un signo negativo. Aquí sí o sí tiene que haber un signo negativo, jovencitos, porque alguien de todas maneras va a salir dañado, porque estamos dentro de relaciones negativas. Sí o sí alguien va a salir dañado, por lo tanto alguien va a llevarse el signo negativo. ¿De acuerdo? Ahora, en caso de parasitismo, jovencitos, parasitismo quiere decir porque el huésped va a actuar como un parásito. ¿Ya? El huésped actúa como un parásito. Y ustedes acuérdense, ¿a quién llamábamos parásitos? Parásitos le decimos a un individuo que daña a otro, ¿cierto? Que vive dañando a otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿quiénes son parásitos? Por ejemplo, tenemos como parásitos a los gusanos, ¿cierto? Gusanos intestinales, obviamente, ¿no? Gusanos, pues, que se aprovechan de los vertebrados, de los mamíferos principalmente, ¿no? La tenia, el oxyurus, el Ascaris lumbricoides, la triquina, ¿de acuerdo? Entonces, todos aquellos animales que me actúan dañando a otro, se les considera parásitos. ¿De acuerdo? Parásitos. O todo organismo, todo individuo que daña a otro, se le considera parásito. Por ejemplo, el piojo, ¿es un parásito? Claro, porque vive dañando, ¿no? Por ejemplo, el ser humano. Una garrapata y el perro. La garrapata viene a ser, ¿no?, un parásito. ¿De acuerdo? Parásito porque vive dañando al perro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la relación entre una garrapata y un perro? Ah, pues el perro sale dañado, signo negativo. Y la garrapata no se beneficia porque le está chupando, le está succionando la sangre, signo positivo. ¿De acuerdo? Eso vienen a ser ejemplos de parasitismo. Ahora, hay dos tipos de parasitismo con relación al huésped, o sea, con relación al parásito. Pueden haber los ectoparásitos, ectoparásitos, o pueden haber los endoparásitos. Ectoparásitos significan parásitos que van a dañar de afuera. ¿De acuerdo? Van a dañar de afuera. Por ejemplo, una garrapata. Las garrapatas no dañan de afuera porque solamente se pegan a la piel y empiezan a succionar. Por ejemplo, los piojos también, ¿no? Por ejemplo, una sanguijuela también sería considerado un ectoparásito porque no succiona sangre desde afuera, daña desde afuera. En cambio, los endoparásitos van a ser aquellos parásitos que dañan desde adentro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las lombrices intestinales, ¿cierto? Por ejemplo, el Ascaris, el Oxyurus, la triquina, ¿no? Ellos dañan estando, ¿no?, adentro, ¿de acuerdo? Por eso la palabra endoparásitos. Y ectoparásitos es cuando dañan, pues, ¿no?, desde afuera. ¿De acuerdo, jovencitos? Por ejemplo, la pulga, ¿qué sería? ¿Un ectoparásito o un endoparásito? La pulga. Jovencitos. ¿Qué sería la pulga? ¿Ectoparásito o endoparásito? ¿Ecto o endo? La pulga, ¿daña endo. desde adentro o daña desde afuera? Endo. Endo es adentro, ¿ah? O sea, una pulga está adentro, bedoco. La pulga también, ¿no? Succiona sangre, ¿no? Es un hematófago, es un animal hematófago, come, ¿no? Chupa sangre. Entonces, un ectoparásito, porque se alimenta o daña desde afuera. Escuchen, ecto viene de afuera, en cambio endo viene de adentro. ¿Ya? Eso recuerden, ya jovencitos. Entonces, pues ahí tenemos una relación interespecífica de tipo negativa, llamada el parasitismo, ¿ok? Alguien se daña, el huésped, ¿no? El huésped daña, entonces como él daña, él se beneficia, positivo. Y el hospedero, negativo, porque él sale dañado, ¿ok? Otro tipo de relación negativa tenemos la depredación. En este caso, ¿ya? Un individuo va a actuar como un depredador y el otro, ¿no?, va a actuar como presa. En caso del depredador, va a ser el que mate, ¿cierto? En cambio, la presa, pues, no va a servir como alimento, ¿de acuerdo? En este caso, ¿no?, el depredador se va a salir beneficiado, ¿cierto? Porque él se está alimentando, por lo tanto, él se va a llevar el signo positivo. En cambio, la presa, como él va a morir, está sirviendo como alimento, él se va a llevar un signo negativo, ¿ok? Signo negativo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no?,
entre algunos pajaritos, algunas aves, ¿no? Con los gusanos de vida libre, ¿cierto? Como por ejemplo una lombriz de tierra, ¿cierto? Aquí en este caso, pues, la avecita se lleva un signo positivo porque él es el depredador y su presa, ¿no? Que sería su alimento, se lleva un signo negativo porque él se está muriendo, ¿cierto? Entonces una relación, ¿no? De tipo negativa, ¿no? Llamada depredación, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de depredación, por ejemplo, tenemos entre la lechuza y los ratones, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos tener entre un león y una cebra, ¿no? El león es el depredador y la cebra su presa, ¿no? Su alimento. Entonces, siempre tiene que haber un signo negativo, ¿de acuerdo? Siempre tiene que haber un signo negativo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí otra relación interespecífica negativa llamada la competencia, ¿no? En donde dos individuos de diferentes especies, obviamente, van a luchar, van a pelear, porque tienen el mismo nicho ecológico. ¿Qué significa el mismo nicho ecológico? O sea, tienen la misma función dentro del ecosistema. Por ejemplo, entre los leones y las hienas, ambos tienen el mismo nicho ecológico porque son carnívoros. Ya te dije, el nicho ecológico es la función que está cumpliendo el individuo dentro del ecosistema. ¿Qué son ellos? Carnívoros. Su función es ser un carnívoro dentro del ecosistema. Eso es su función, eso es su rol, ¿cierto? Entonces, como tienen el mismo rol, la misma función, ambos van a luchar por el alimento, ¿cierto? Entonces aquí hay una competencia, ¿no? Una relación de tipo negativa. Si ambos luchan, obviamente, posiblemente, pues ambos salgan lastimados. Por lo tanto, en la competencia, ambos se llevan signos de tipo negativo, porque de todas maneras, ambos van a salir dañados, porque van a luchar por el alimento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, león y hiena, ¿no? Y finalmente tenemos aquí el amensalismo, ¿no? Que es otra relación interespecífica de tipo negativo. En este caso, jovencitos, un individuo va a producir una sustancia química y esta sustancia química que ha producido este individuo va a dañar al otro, ¿de acuerdo? Lo daña. Entonces, en este caso, el individuo que está produciendo la sustancia no le hace bien ni le hace mal, es su naturaleza, tiene que producir sí o sí esa sustancia química. Como no le hace nada, pues no le afecta en nada, se lleva entonces un 0. Pero esa sustancia química que ha producido este individuo, a otros individuos los afecta. Entonces, esos individuos que se vean afectados, ¿de acuerdo? Se llevan un signo negativo, ¿ya? 0 y negativo. Por ejemplo, tenemos aquí entre el hongo llamado Penicillium y las bacterias, ¿de acuerdo? El hongo Penicillium, jovencito, se encuentra en la naturaleza, ¿no? Y su función, o no sé, pues su naturaleza es que secrete, ya es que secrete, pues, ¿no? Una sustancia llamada la penicilina, ¿de acuerdo? Así es su naturaleza. El estar secretando esta penicilina a él no le hace un bien y tampoco le hace un mal, no le afecta en nada. Por lo tanto, el hongo Penicillium, que secreta normalmente su penicilina al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? Él se lleva el 0, ¿de acuerdo? Porque no le afecta, entonces lleva un 0. Pero las bacterias que viven a su alrededor, pues del hongo Penicillium, o aquellas bacterias que se encuentren al lado de este hongo Penicillium, son dañadas, jovencitos, ¿de acuerdo? Son dañadas. La penicilina afecta a las bacterias en grande, las mata, ¿de acuerdo? Entonces las bacterias, pues no, mueren frente a los hongos Penicillium, ¿de acuerdo? Entonces ellas se llevan, pues, el signo negativo y el hongo Penicillium, que no le afecta o no le hace nada, pues no, secretar o no secretar la sustancia llamada penicilina, se lleva un 0, ¿de acuerdo? Gracias a esta relación entre el hongo Penicillium y las bacterias, es que hoy en día, pues no, utilizamos al medicamento llamado penicilina para tratar algunas infecciones, ¿no? Dado por bacterias, ¿de acuerdo? Y esta penicilina lo hacen a base, ¿no? De este hongo Penicillium que secreta dicha sustancia, ¿no? Entonces, gracias a esto, jovencitos, gracias a este hongo Penicillium, hoy en día, pues, ¿no? Tenemos como medicamento, ¿no? Ya que se comercializa, obviamente, a la famosa penicilina. Y esta penicilina lo usan, pues, ¿no? A la penicilina lo usan como medicamento, ¿no? Para tratar ciertas infecciones, principalmente respiratorias, ¿no? Que pues las bacterias empiezan a colonizar, ¿no? La faringe, la laringe, causando, ¿no? Las faringitis, las laringitis, ¿de acuerdo? Incluso pueden avanzar más, llegar a tráquea, llegar a causar, dañar a los bronquios, causar bronquitis, o a los pulmones, causar una neumonía. ¿Y con qué se tratan? Con las penicilinas, porque estas penicilinas producidas por el hongo Penicillium, ¿no? Son muy buenas, ¿ya? Son un muy buen medicamento que matan a esas bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la relación de amensalismo.
Ya dice, un individuo produce sustancias que inhiben el desarrollo de otro. Por ejemplo, la relación que hay entre el hongo penicillium, que produce la penicilina, ya, pero el producir no le afecta en nada, no le hace un bien y tampoco le hace un mal, por lo tanto es cero. En cambio, las bacterias sí se ven afectadas, ellas mueren frente a la penicilina producida por este hongo. Entonces se llevan un signo negativo. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo también entre, por ejemplo, los eucaliptos y algunas plantas enanas que viven a su alrededor de ellas, ¿de acuerdo? Se dice que todas las plantas que se encuentran cerca a los eucaliptos jovencitos van a ser más chiquititas que ellas. ¿Por qué, Miss? Porque los eucaliptos secretan una sustancia que inhibe el desarrollo de las demás plantas que se van a encontrar a su alrededor. ¿De acuerdo? Es por eso que todos los eucaliptos crecen así, ¿no? Crecen grandes, ¿de acuerdo? Tienen varios metros de longitud. En cambio, pues las plantas que están a su alrededor, obviamente de otra especie, ¿no? No crecen mucho, se quedan ahí enanitas nada más, porque los eucaliptos secretan una sustancia que inhibe el desarrollo de las plantas que se encuentran a su alrededor. ¿Ya? Entonces las plantas van a ser enanas, ¿no? Las que se encuentran alrededor de los eucaliptos. ¿De acuerdo? Entonces es un amensalismo, ¿ah? Y el eucalipto, Miss, al estar secretando esta sustancia inhibidora, ¿le hace un bien o le hace un mal? No le hace nada al eucalipto. Tiene que secretar, porque así es su naturaleza. Tiene que secretar esa sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, no le hace un bien ni le hace un mal tampoco. Por lo tanto, el eucalipto se lleva un 0. Pero las plantas que están a su alrededor, ellas sí se llevan un daño, porque van a ser enanas. Y si están enanas, no aprovechan muy bien la luz, ¿no? Para llevar a cabo su fotosíntesis. Por eso son enanas, pues, ¿no? Porque no pueden recibir muy bien la luz solar y por ende no pueden hacer muy bien su fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, pues no hay alimento, no crecen. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos otro tipo de relación, ¿no? Llamada amensalismo. ¿Ya, jovencitos? Y con eso estamos terminando toda la clasecita. ¿Ya? ¿Han entendido o no han entendido, chicos?